Señor, no hay nada que pueda interrumpir lo que tú quieres hacer. Todo es tuyo, incluyendo nuestros sistemas. Y no le atribuimos esto al enemigo. Él no tiene tal poder. Pero no vamos a dejar que nada quite nuestra mente ahora de lo que tú nos vas a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora no me puedo mover tanto como antes. Miren, en estos días, esta semana, yo estaba leyendo un reporte que se prepara todos los años por una organización que se llama The International Rescue Committee. Si usted se quiere deprimir o preocupar un poquito, busque ese documento online y léalo en inglés porque está en inglés, no sé si está traducido. El IRC, como así se llama, es una organización que se dedica a estudiar las áreas o los países del mundo donde hay un más alto índice de sufrimiento. Y usted me dice, pastor, ¿por qué usted está buscando? Porque a mí me interesan esas cosas, ¿verdad? Porque mi vida aquí en los Estados Unidos, en mi pueblo, aquí en Rhode Island, en Providence, nosotros somos muy locales a veces. Y no le prestamos atención a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Y lo que está sucediendo en el resto del mundo está dentro del plan de Dios también, ¿saben? Así que nuestro contorno, nuestro contexto no es el único. Y esta organización también se dedica entonces a proveer ayuda en esos sitios donde el índice de sufrimiento está más alto. Y en verdad que uno lee ese informe, ¿verdad? Son 60 páginas, yo no la leí toda, pero uno lo lee y es escalofriante lo que uno lee allí. Y hasta uno se deprime, uno se entristece, se angustia. Porque la situación en nuestro globo, en esta tierra, es difícil. Y aunque tú y yo no nos demos cuenta a veces, porque nuestro sufrimiento quizás es que me duele la cabeza, o que tengo que pagar un bill el martes que viene, o lo que sea, ¿verdad? Hay sitios donde no saben qué van a comer esta tarde. Aunque nuestro sufrimiento no lo entendemos, eso no quiere decir que en el resto del mundo no hay tal sufrimiento. Y aquí hago un paréntesis para que ustedes se animen un poquito, porque yo leí la lista de los 10 países o regiones en el mundo donde el sufrimiento es el más alto. Y ¿saben qué? Que en 6 de ellas está la Alianza Cristiana y Misionera, nuestros misioneros están ahí. Usted debería estar de pie ahora gritando, dándole gracias a Dios, porque estamos en una denominación que se ha dedicado a ir a los sitios más difíciles. Es fácil, no, es menos difícil ir a un sitio donde el evangelio se puede predicar y hay que predicar. Pero cuando tú vas a un sitio donde no se puede predicar, donde tú vas a un sitio donde la gente está tratando de sobrevivir de día a día, es mucho más difícil compartir el amor de Dios ahí. Pero ahí estamos. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué sufrimos tanto? Bueno, en ese informe, en ese reporte, ellos dan una lista de razones. La primera que dan es que le cortaron los fondos, ¿verdad? Quejándose de un cierto presidente que anda por ahí, que cortó fondos a organizaciones como USAID y otras, ¿verdad? Y ellos se quejan de que eso es parte de su problema de no poder ayudar. Pero yo creo que el sufrimiento tiene otras raíces, otras razones. Y la razón principal, mis queridos, es el pecado del ser humano. Y este informe reporta 61 conflictos mayores en el mundo hoy día. La única guerra que está sucediendo no es la nuestra en Irán, ¿verdad que no? Hay 60 otras guerras corriendo en el mundo ahora mismo, a las cuales nosotros no le prestamos atención. Y es el índice, el número más alto en la historia del ser humano. Aún más alto que durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tanto sufrimiento? Nuestro país está en una guerra, ¿verdad que sí? ¿Ustedes lo saben? Pero las bombas no caen aquí, caen allá. Y yo me pregunto a veces, ¿qué sucederá el día que las bombas caigan aquí? Vamos a experimentar de verdad qué es lo que es una guerra
y qué es lo que es sufrir, que el Señor nos cuide de eso. Y si enumeramos las razones que yo creo que la Biblia nos habla y nos dice del sufrimiento, pudiéramos decir, primero, como ya mencioné, que la mayor razón para el sufrimiento del ser humano es el efecto y las consecuencias del pecado. Nuestro enemigo, el diablo, a quien reprendemos con el poder de Dios hoy, es un destructor. Él destruye, es un asesino. Él lo que quiere es matar. Su propósito mayor es destruir, dañar y matar. Y noten, usa al ser humano para cumplir sus propósitos nefarios. Así que de la misma manera que Dios usa manos humanas para cumplir sus propósitos divinos, el diablo usa manos humanas para cumplir sus propósitos nefarios también. Así que no se deje usar. Nosotros le damos demasiado crédito al diablo a veces. Cualquier cosita que sucede malo, eso fue el diablo. Él no tiene tal poder, hermanos. Y el poco poder que tiene se le ha cedido. Dios se lo ha dado. Le preguntaremos a Dios por qué después. Pero Él obra, escúchame bien, a través del ser humano. Y el ser humano es pecaminoso. Su corazón está lleno de maldad. Y el efecto mayor del sufrimiento en el ser humano es precisamente eso, el pecado de la humanidad. Ese pecado también ha dañado la creación. ¿Sabían ustedes eso? Que desde el pecado, cuando Dios le dio a Adán y a Eva el veredicto de su pecado, le dijo a Adán, tú vas a tener que trabajar la tierra. Y eso no es pecado, a pesar de lo que cantó Joséito Mateo. El trabajo no es pecado. El trabajo es bueno, dígame. Pero Dios le dijo a Adán, la tierra te va a pelear. Van a crecer espinas, espinos, va a ser difícil. Y lo que antes era un Edén, una tierra perfecta, que Adán tenía que trabajar con su esposa, ¿verdad? Se convirtió en un área que era difícil trabajarla. Y eso es producto de ese pecado de Adán y Eva. Y ese producto de ese pecado lo estamos viviendo nosotros hasta el día de hoy. Nosotros envejecemos, ¿verdad que sí? Nos enfermamos, sufrimos bajo huracanes, tornados, tormentas, terremotos, hambrunas. Pero Dios no creó la tierra así. Dios creó un Edén perfecto. Y el pecado de Adán y de Eva, y el tuyo y el mío, lo dañó. Pero, diga pero conmigo. Nosotros tenemos una gran esperanza de que un día van a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y no es que va a ser nueva, es que va a ser la original. Un día Dios va a recrear el Edén aquí en la tierra y nosotros vamos a poder gozar de su naturaleza tal como Él la creó originalmente. Vamos a tener que trabajar, ¿saben? En el cielo se trabaja, pero no con sufrimiento. Vamos a trabajar con alegría. Así que el pecado, el ser humano es malvado, la creación está dañada, te vas a enfermar, te va a dar cáncer, te va a dar diabetes, te va a dar problemas del corazón, porque vivimos en un mundo caído. Y este cuerpo que Dios creó originalmente para ser eterno, perfectamente saludable, en salud, se nos daña, ¿verdad que sí? Si usted no cree eso, espere que usted tenga a mi edad, para que usted vea la diferencia que hay entre una persona de mi edad y uno de 20. También sufrimos por las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. ¿Sabía usted eso? Porque si tú comes mal, terminas con enfermedades, diabetes. Tomas alcohol en exceso, se te daña el hígado. Tomas dinero prestado más allá de lo que puedes pagar,
porque quieres un estilo de vida que tú no puedes costear. ¿Y qué sucede? ¿Terminas en bancarrota o terminas esclavo de tus deudas, pagando todos los meses para el resto de tu vida? Y pudiéramos seguir enumerando razones. Las consecuencias de nuestras malas decisiones nos van a causar sufrimiento. Pero ese sufrimiento no lo buscamos tú y yo, ¿verdad que sí? Pero hay otra razón por la cual sufrimos, y es la que yo quiero compartir con ustedes hoy. La vez pasada que les hablé, hablamos de que la verdadera iglesia crece. Y leímos en el capítulo 2 del libro de los Hechos lo que sucede cuando Pedro pronuncia un gran sermón después que sucede lo que sucedió hoy en la historia, hace 2000 años atrás. En el día de Pentecostés, que es una fiesta de los judíos, no Pentecostés, ese es un nombre griego, la fiesta de ellos es Sukkot, la fiesta de la cosecha de la primavera. Pentecostés quiere decir 50 días. Es la fiesta que es 50 días después de la Pascua, después de lo que nosotros celebramos como que el día de la resurrección, ¿verdad? ¿Qué sucedió ese día? Descendió el Espíritu Santo y Pedro se puso de pie y predicó un sermón que, si usted lo analiza, es un buen sermón, pero no es el fin del mundo en sermones. Pero dice lo que tenía que decir, pero detrás de ese sermón estaba el poder del Espíritu Santo. Y la gente al final le dice: Pedro, ¿pero qué tenemos que hacer? Y él le dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno. Y 3000 personas ese día se bautizaron y se convirtieron en esta nueva creencia que nosotros llamamos el cristianismo. Así que la verdadera iglesia crece, y vimos algunos detalles más de lo que la verdadera iglesia hace. Y hoy yo quiero compartir con ustedes que la verdadera iglesia también sufre. Y este mensaje nadie lo va a querer escuchar. Pero es la realidad en la cual nosotros vivimos, que la verdadera iglesia sufre. Y yo quiero que usted me preste atención en el día de hoy, porque no vamos a dar una charla aquí de la historia de la iglesia. Nosotros vamos a establecer una gran verdad que nos va a alentar. Así que volvamos al libro de los Hechos y veamos cómo continuó la historia de esta iglesia que vimos nacer la vez pasada. Una iglesia que había crecido de 120 a 3000 en un día. ¿Usted quisiera un crecimiento así en la iglesia? Necesitaríamos como 7 cultos aquí, ¿verdad? Para poder meter tanta gente. Pero antes de leer el pasaje que vamos a leer, déjenme darle un poquito de trasfondo de lo que sucede justo antes para que tengamos contexto. Nosotros dejamos esta joven iglesia la otra vez reuniéndose consistentemente. ¿Se acuerdan? Digan: sí, pastor, nos acordamos. Porque la verdadera iglesia se reúne consistentemente. Si tú no estás aquí hoy sin una razón válida, no estás haciendo lo que hace la verdadera iglesia. Digan amén. Que te va a tocar a ti el día que tú no vengas con una razón, como yo la llamé la vez pasada, floja. Ustedes saben que yo los amo mucho, ¿verdad? Pero las cosas hay que decirlas tal y como son. Lea el libro de los Hechos. Y se reunían todos los días. Nosotros nos reunimos aquí los viernes y los domingos. Nos reunimos una vez cada 2 semanas en un grupo de vida. Esta iglesia se reunía ¿cuántas veces? Todos los días. En el templo y en las casas. Así que se reunían consistentemente, se reunían para aprender las doctrinas que enseñaban los apóstoles, porque esa es otra característica de la verdadera iglesia, es que sabe y conoce su doctrina, sabe y conoce lo que cree. Y también ellos compartían sus bienes según las necesidades de aquellos que tenían menos que otros. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo corre durante ese segundo capítulo del libro de los Hechos. Y tampoco cuánto sucede entre el 3 y el 4 o entre el 2 y el 3. Pero lo que vemos en el capítulo 3 es que Pedro y Juan van al templo a orar, como acostumbran a hacer. ¿Cuántos días de la semana?
todos los días de la semana. Aproximadamente la hora de la oración era la hora como de las 3 de la tarde. Los nuevos creyentes iban al templo a orar. Ellos eran judíos que creían en Jesús. Así que iban todavía al templo a celebrar los ritos de su fe, de su creencia. Es luego que va a haber una gran separación entre lo que es el pueblo judío y la religión judía y lo que es la religión cristiana. Y cuando Pedro y Juan llegaron ese día a la entrada del templo, se encontraron con un hombre que estaba ahí lisiado, que quizás habían visto cada vez que iban al templo, porque este hombre tenía 40 años que lo llevaban a la puerta del templo y lo dejaban ahí para que él pidiera ¿qué? Limosna. Y este hombre le extiende la mano a Pedro y a Juan y le dice, denme algo. Y Pedro y Juan le dijeron, Pedro específicamente le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y yo pudiera pararme ahí y predicar por una hora, ¿verdad? ¿Qué tú tienes que dar hoy día? ¿Tú tienes oro y plata? Sí. Pero tú tienes algo que es mucho más importante que el oro y la plata. Tú tienes el mensaje de salvación que Dios te ha encargado a ti para que lo compartas. Y Pedro le dijo a este hombre, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro no lo dejó, lo agarró por la mano derecha. ¿Y qué? Y lo levantó. Es un sermón para otro día. No deje a la gente en el piso con el gran sermón del evangelio. Levántelo. Digan amén. O no lo digan, es todo usted. Porque cuando usted oye algo así, nos reta, nos desafía a pensar que nuestra proclamación del evangelio no es solamente decirle a las personas, Cristo te ama, arrepiéntete de tu pecado. Van a haber momentos que vamos a tener que ir más allá y levantar a alguien del piso. O ofrecerle una clase de inglés como segundo idioma para que se mejoren en su vida aquí en los Estados Unidos. ¿Verdad que sí? El evangelio no es solamente predicar, es modelar a Jesucristo. Pedro lo tomó por la mano derecha, este hombre se puso de pie y entraron en el templo, en el patio del templo, ¿verdad? Y este hombre iba saltando, iba gritando, iba alabando a Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que se formó ahí? Se formó un santo, yo no sé qué. Porque todo el mundo conocía a este hombre, tenía 40 años, que está ahí frente a esa puerta. Y Pedro aprovecha el gentío que se reúne alrededor de él y empieza a predicar, que es otro sermón de otro día, ¿verdad? Cuando Dios te abre las puertas, tú tienes que entrar por ellas y aprovechar la oportunidad. Pedro pudo haber dicho, miren lo que hicimos, wow. Y él no hizo eso. Cuando él vio el gentío, él dijo, varones, judíos, no se asombren. Este Jesús, y ahí empieza y predica casi el mismo sermón que le predicó unos tiempito atrás. Y la Biblia dice que se convirtieron ese día como 2,000 personas. Así que la iglesia fue de 120 a 3,000 a 5,000 en un corto tiempo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. La verdadera iglesia crece. Y nosotros leemos esta historia, ¿verdad? Y vemos esto y nos gloriamos, nos alegramos con estas cosas. Y quizás perdemos de vista algo que es bien importante que va a suceder aquí, y es una verdad que yo quiero compartir con ustedes. Y es esta: la verdadera iglesia, ¿qué dijimos? Sufre. Y en estos versos nosotros vamos a ver las razones por las cuales eso es verdad. Así que vayan conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 4. Es un pasaje largo, vamos a leer 22 versículos, pero es la historia de lo que sucede después de este gran milagro. Después y mientras que Pedro está predicando y Pedro y Juan están hablando ese día, la palabra del Señor dice así, lo ven ahí en su pantalla, el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 1, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes. Si esto fuera una película de John Williams, se escuchara la música de Darth Vader.
Eso no estaba en el sermón, pero me vino a la mente eso, ¿verdad? Se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy, ¿qué? Disgustados, enojados, porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Y prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén, noten la lista, los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, que era otro sumo sacerdote, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarles. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y Pedro, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de ¿quién? De Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, pues no tenían nada que alegar, porque si hay un cojo brincando, eso no se puede negar. Así que los mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro, diga, pero Pedro, y Juan también, replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Y por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos, así que querían castigarlos, ¿verdad que sí? Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Y pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años en esa condición. Dios puede hacer milagros, hermanos. Aleluya, esta es la palabra de Dios. Usted lee esta historia y parece incongruente, ¿verdad? Que sea sanado un hombre que después de 40 años de estar lisiado, quizás desde nacimiento, sea sanado por el poder milagroso de Dios y estos líderes religiosos estén enojados, estén enfadados, estén preocupados. En vez de celebrar, en vez de gozarse con el pueblo y con esa familia, los líderes religiosos, estos que se mencionaron aquí, confrontan a Pedro y a Juan y están disgustados, dice el texto, enojados, dice la Reina Valera, con lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo.
Y quizás nosotros podemos entender entonces por qué la iglesia hoy día también sufre. Porque si nosotros nos podemos a pensar, ¿verdad? La iglesia predica un mensaje de esperanza, ¿sí o no? Nosotros predicamos un mensaje de amor, un mensaje de liberación. La iglesia hace cosas para su comunidad, esperamos que sí. Nosotros hemos recogido comida y otras cosas para enviarlos a nuestros compañeros en Cuba que tienen mucho menos que nosotros. La iglesia hace cosas buenas, ¿por qué pelear en contra de ella? La verdadera iglesia, ¿qué? Sufre. Y vimos que Pedro y Juan en este pasaje van a ser encarcelados esa noche y los van a amenazar. Y si leyeran más después de esto, que se los voy a dejar de tarea, van a ver que otra vez van a ser encarcelados, que van a ser azotados con varas. 39 latigazos le van a dar a cada uno de ellos. Y finalmente en el capítulo 7, comenzando con Esteban, van a asesinar a los cristianos poco a poco y van a ser martirizados. La verdadera iglesia, ¿qué, hermanos? Sufre. Pero en este pasaje yo veo algunas razones por las cuales yo quiero compartirlas con ustedes en el día de hoy. Y quiero que me entiendan, escúchenme bien, que las razones que yo voy a enumerar no eran las razones solamente de la iglesia en aquel entonces, que estas son las razones porque sufrieron allá o en aquel entonces. Yo quiero decirte hoy, presta atención, que las razones por las cuales la iglesia sufrió en el primer siglo son las mismas razones por las cuales la iglesia sufre en el siglo XXI. Esto es más que relevante para ti y yo quiero que tú me prestes atención en el día de hoy. La primera razón que yo veo en este pasaje por la cual la iglesia sufre, la verdadera iglesia sufre. ¿Por qué? Porque existe un conflicto de poder entre ella, la iglesia, y el mundo que le rodea. Y aprovecho para decirles que cuando usted ve la palabra mundo en el Nuevo Testamento, no se está hablando nada más del globo, de la tierra. Se está hablando de todos los sistemas de este mundo, los gobiernos, la sociedad, la cultura. Este es el mundo en el cual nosotros vivimos. Si usted vuelve y lee los versículos 1 y los versículos 5, usted va a ver la lista de líderes que se enumera ahí. Gobernantes, los miembros del consejo o el concilio, que eran, en otros textos dice el Sanedrín, eran 70 hombres, ancianos, hombres de experiencia, más uno que los dirigía, que era el sumo sacerdote, que era quien era la cabeza de ese grupo. Estaba el capitán de la guardia, que era una posición de un sacerdote también, que típicamente iba a ser el sumo sacerdote cuando hubiesen elecciones nuevas. Son los líderes religiosos más altos que tiene la nación y el sistema de Israel. Está ahí el sumo sacerdote, se llamaba Anás, que aún la historia secular no habla bien de él. Si usted lee historiadores judíos, no hablan bien de Anás. Porque Anás lo que hizo fue crear una dinastía. Ustedes ven los nombres Juan y Alejandro ahí, esos eran sus hijos, porque él lo que quería era que sus hijos siguieran siendo los sumos sacerdotes, y eso no era así. Se suponía que sí, que era de la línea de Aarón que venían los sumos sacerdotes, pero el pueblo los elegía por mérito. Está otro aquí, Caifás, que también era sumo sacerdote. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo es que hay dos sumos sacerdotes? Pues sí, habían dos. Anás es el sumo sacerdote que el pueblo supuestamente ha elegido. Caifás es el sumo sacerdote que ha puesto ahí el gobierno de Roma. Está el Sanedrín, están el capitán del templo, están los gobernantes, y en contra de ellos están ¿quiénes? Pedro y Juan y un cojo que salta. ¿Qué conflicto de poder hay ahí? Tú me preguntarías. Pero leamos entre líneas del pasaje que leímos, porque miren, si Jesús ha resucitado, ¿usted cree que Jesús resucitó? Y la resurrección de Jesús está fresquecita, 50 días. Ese día está, 50 días de que eso sucedió. El rumor está corriendo por donde quiera y hay un grupo de miles de personas que están diciendo Jesucristo resucitó. Y los saduceos, que es un partido religioso y político, no creen en la resurrección. Entonces, si estos hombres se están parando y predicando el mensaje
de que este Jesús a quien ustedes crucificaron ha resucitado, Dios lo resucitó, entonces los saduceos no tienen la razón. ¿Y qué va a suceder entonces con su poder si ellos no tienen la razón, si están equivocados? Se les va a quitar. Y los fariseos, que son su partido contrario, que sí creen en la resurrección, pero en una resurrección futura, van a aprovechar. Y usted ve las maquinaciones políticas ya corriendo entre esta gente por el mensaje que Pedro está predicando. ¿Fue porque sanaron el cojo que están enojados ellos? No. ¿Cuál poder tenían los saduceos? Como les dije, era un partido político y era un partido religioso. Y estaban aliados al imperio romano. Habían vendido su lealtad. Los romanos nombraban ese sumo sacerdote que era saduceo. Algo que no les correspondía a ellos hacer, pero lo hacían anyway porque eran un imperio, ¿verdad que sí? Ellos hacían lo que les daba la gana. Y ellos ponían sus títeres en posiciones de poder para asegurarse que ellos controlaban la persona que era de influencia religiosa en el pueblo en ese día. Los judíos, por ende, habían nombrado a Caifás, otro sumo sacerdote, y entre ellos dos, yo no sé cómo lo hacían, se peleaban entre ellos ahí. Los saduceos también era gente adinerada, gente de dinero. Entonces a ellos no les conviene que un grupo de disidentes, ¿verdad?, esté alborotando el pueblo, hablando de un Mesías. ¿Qué es el Mesías para el pueblo judío? ¿Un líder qué? Militar. Es un líder que va a liberar al pueblo. Nosotros sabemos lo que es el Mesías, ¿verdad que sí? Pero el pueblo judío todavía espera a ese Mesías. Qué triste, que lo tienen por más de 2000 años y no creen en él. Todavía están esperando a alguien que establezca la nación de Israel otra vez. Seguirán esperando porque ya llegó, ya vino y vuelve. Aleluya. Pero si tú eres un saduceo, cuyo dinero, tu fábrica, tu granja, tu producto, tu negocio, depende de que haya tranquilidad en el pueblo, y hay un grupo de personas que están alegando que están formando una revolución. ¿Tú crees que a ti no te va a preocupar eso? Porque a ellos les correspondía, por los romanos, mantener la paz. Así que a ellos no les convenía tener un grupo de personas hablando de un Mesías liberador. El conflicto no es con Pedro y con Juan y con el cojo que salta. El conflicto es un conflicto de poder, de autoridad. Para ellos, mantener el status quo, las cosas como están, era lo importante. El milagro, qué bueno, pero eso no tiene nada que ver. Y por eso, en el versículo 7 que leímos está su pregunta. ¿Con qué poder? Noten, ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y la respuesta que Pedro les dio tuvo que haberlos enfurecido aún más, porque Pedro le dice, es en el nombre, en la identidad, en la persona de Jesucristo que este cojo ha sido sanado. Y noten que Pedro llama a Jesús por su nombre y por su título. ¿Lo llama qué? Jesucristo. Jesús, su nombre, Cristo ungido, el Mesías. Esto tiene que haberle enfurecido a estos hombres, porque esto es un mensaje que no les conviene a ellos escuchar. Es un mensaje que va a carcomer su poder. Mis queridos hermanos, el problema del conflicto de la iglesia es un conflicto de poder, de autoridad. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo al pueblo que iban a recibir a sus discípulos? Le dijo, ¿y recibiréis qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos por donde quiera. El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia para darnos ¿qué? Poder. Y por eso la iglesia choca con las autoridades y los poderes de este mundo.
Porque Pedro y Juan y este cojo que saltaba no tienen ninguna autoridad. Son dos pescadores de Galilea y un hombre que acaba de ser sanado después de 40 años de estar lisiado. Pero tenían ¿qué? Poder. Y con ese poder viene autoridad. Y ellos actuaban en el poder que les había sido prometido por Jesús. Y que ellos habían recibido, Pedro y Juan, cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. Un domingo como hoy, hace casi 2000 años atrás. ¿Qué es lo que Jesús les había dicho? Lo leímos ya. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Todos los bienes que ustedes quieran, todas las cosas que ustedes necesiten, la jipeta, un IRA, ustedes van a estar tranquilos. Eso fue lo que Jesús les prometió. ¿Y poder para qué? ¿Para abusar? ¿Para vivir bien? ¿Para no sufrir? No. Para ser testigos y por tanto hacer discípulos, como Él les había dicho que hicieran. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene el poder que tenían estos líderes? Porque alguien puede decir, bueno, la tradición judía y la religión judía dice que el sumo sacerdote se elige del pueblo, lo dijo Dios. Así que él puede tener ese poder. Y obviamente estos saduceos tienen poder porque el imperio romano se los ha dado. Pero ¿será esa la fuente de ese poder? El poder del mundo, ¿de dónde viene? Miren, el conflicto de poder que tiene la iglesia es contra su perenne enemigo, el diablo. Satanás, quien también obra a través de seres humanos para cumplir sus propósitos. ¿Y cómo yo sé eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice Pablo? Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas ¿de quién? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El poder que tiene este mundo viene de Satanás, de nuestro enemigo, el diablo, a quien nosotros reprendemos en el nombre de Jesús hoy día. Mi querido oyente, tú no sufres, iglesia, solamente por las razones que ya enumeramos, porque el mundo está lleno de pecado, porque la creación es caída y vas a enfermarte y vas a sufrir. Tú no sufres tampoco nada más porque quizás tomas malas decisiones, te metes la pata y después andas buscando oración. Oren después que meten la pata, sí, porque tienen que sacarla, ¿verdad que sí? Pero ese problema te lo buscaste tú. Pero este problema, este conflicto de poder, ya existe. Ya está. La iglesia sufre porque está en este constante conflicto de poder contra las autoridades de este mundo que están dirigidas por el diablo. Así que no se sorprenda cuando es atacado por su fe. No se sorprenda cuando es marginado por ser miembro de una iglesia cristiana. Pero ¿sabes algo, iglesia? Escúchame bien. Tú tienes el mismo poder que Pedro usó ese día. No, ese amén es de gente que no sabe para dónde yo voy. Ese poder era para Pedro y para Juan nada más. Y el único beneficiado fue el cojo que saltaba. La iglesia tiene ese mismo poder. Porque sobre nosotros también se ha derramado el Espíritu Santo para que tengamos poder para compartir este mensaje del Evangelio. Así que no tenemos que luchar haciendo leyes en nuestro gobierno. Está bueno influenciar nuestro gobierno y sus leyes, pero esa no es nuestra guerra. No tenemos que buscar influencia en los pasillos de las oficinas de nuestro gobierno, aunque eso es bueno también. ¿Usted conoce a su concejal? Ahí está. Tiene una tarea esta semana. Vaya y averigüe quién es. Yo sé quién es el concejal de esta área.
es un buen amigo mío. Y yo le dono hasta su campaña. Porque me gusta su trabajo. No estoy de acuerdo con nada de su política. Pero ¿saben qué? Es bueno para esta comunidad. Y cuando nos pasamos 3 años pidiéndole a la ciudad que arreglara la calzada que estaba rota ahí al frente, ¿se acuerdan? Yo le dije un día, Jim, you gotta help me. Y él me dijo, yeah, pastor, I'm gonna take care of you. Y en una semana estaban allá afuera y tumbaron el árbol que estaba ahí, que estaba causando eso, y nos arreglaron la calzada. Digan amén. Es bueno tener ese tipo de influencia, vamos a decir, de buscar ese tipo de influencia. Pero eso no es el poder que la iglesia busca. Nosotros buscamos el poder del Espíritu Santo para proclamar este evangelio de liberación, este evangelio de salvación. Y nuestra lucha es con el poder del Espíritu Santo. No es la lucha de la Alianza Cristiana y Misionera, no son nuestras ofrendas. Es quien está con nosotros y quien es en nosotros. El Espíritu Santo. No cantamos de vez en cuando un corito que dice, no es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Iglesia, no seamos ingenuos. Nuestros gobiernos, nuestros sistemas de poder están dominados y están dirigidos por poderes del diablo. Y esos poderes luchan en contra de la iglesia. Y no lo hacen porque no les gusta que celebremos nuestros servicios. Es más, ellos defienden nuestro derecho a reunirnos. Por lo menos por ahora. No lo hacen porque están en contra de algún programa que nosotros hacemos que beneficie la comunidad. No. Lo hacen porque la iglesia tiene poder y autoridad divina. Porque ese poder está en sus miembros. Mire a su alrededor. Porque cuando yo digo iglesia, yo no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de una institución, yo no estoy hablando de la corporación que somos aquí en el estado de Rhode Island. Cuando yo digo iglesia, yo estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. Nosotros somos la iglesia y el poder que reside en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Y este poder lucha, desafía, reta, se opone a los movimientos de este mundo. Y saben algo, un día la iglesia vence, porque Jesús le dijo a Pedro, esto que tú has declarado de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló ningún ser humano, te lo reveló mi Padre Dios. Y sobre esta declaración, Pedro, yo voy a fundar mi iglesia y las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán. Y si usted entiende el griego, no es que el infierno nos está atacando a nosotros. Nosotros estamos atacando al infierno. Nosotros tenemos que ir al infierno de nuestras comunidades a arrebatar las almas que Dios ha puesto ahí, que necesitan ser salvas, que necesitan ser sanas como este cojo. Eso nos toca a nosotros hacer. Y Jesús dijo, miren, yo estoy orando por ustedes para que Dios les traiga paz. ¿Por qué? Porque en este mundo van a sufrir aflicción. Ustedes van a sufrir por mi nombre, les dijo Jesús. En guerra avisada no mueren soldados, ¿verdad que no? Eso es un refrán. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. Iglesia, tú has vencido al mundo. Pero el conflicto no es solo un conflicto de poder y de autoridad. Porque Pedro continúa con unas frases que ya él usado antes. Denme un momentito, ¿me dan un tiempecito aquí? Eso es media hora que me dieron. Porque mire lo que le dice Pedro a esta gente. Léalo bien. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano. ¿Gracias a qué? Al nombre de Jesucristo de Nazaret. Y recuerden que cuando un judío habla del nombre, está hablando de la persona, de la identidad de esa persona. Él fue crucificado por ustedes. Pedro no corta palabras, ¿verdad que no? Pero resucitado por Dios. ¿Usted dice amén? Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores
y que ha llegado a ser la piedra angular. Quizás nosotros leemos eso y no sabemos de lo que Pedro está hablando, pero Pedro les está citando su Biblia, el Antiguo Testamento. Ellos saben perfectamente bien a cuál pasaje Pedro se está refiriendo y por qué. Pedro le está dando una bofetada espiritual a esa gente. Y el versículo 12 dice: de hecho, en ningún otro nombre hay ¿qué? Salvación. No la sanidad del cojo, salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser ¿qué? Salvo. Miren, la segunda razón por la cual la iglesia sufre es porque la iglesia verdadera confronta el pecado del ser humano. La iglesia confronta el mensaje del evangelio, que es lo que nosotros predicamos, ¿verdad que sí? Dígame. Porque si estamos predicando otra cosa, usted llama a nuestro superintendente y usted le dice: el pastor Asael o cualquiera de los pastores que tenemos aquí están predicando cosas bonitas, pero medio wishy-washy. Cosas de 7 razones, 7 consejos para tú vivir tu vida en tu trabajo felizmente. Y eso es bueno, ¿verdad que sí? Y quizás un día hacemos una charla de esa índole. Pero lo que la iglesia está llamada a hacer es a predicar el evangelio de salvación. Y si tú necesitas salvación es porque estás ¿qué? Perdido. Porque estás condenado. Y Pedro les está diciendo a esta gente: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual ustedes puedan ser salvos. En otras palabras, Sanedrín, saduceos, fariseos, gobernantes, capitán de la guerra, del templo, ustedes están condenados. Tu religión no te salva, judío. Y yo te digo a ti en el día de hoy, tu religión no te salva a ti tampoco. Lo que te salva es el poder del Espíritu Santo que predica a través de nosotros el mensaje de salvación. Y por eso, mis queridos, no hay un mensaje que moleste más a un pecador que ser confrontado con su pecado. Y por eso, escúcheme, nuestra sociedad le cambia los nombres a los pecados. ¿Sabían ustedes eso? Los convierte en enfermedades. Porque si tú estás enfermo de algo, pues tú lo que necesitas es ¿qué? Medicina, terapia, ayuda. Pero es una víctima. Le cambiamos los nombres. Yo no voy a mencionar ninguno porque no quiero insultar a nadie. Pero ustedes saben perfectamente bien de lo que yo estoy hablando. Lo convierten en enfermedades, lo convierten en decisiones personales que la persona tomó. Y porque tuvo una infancia difícil. O porque tiene problemas de aprendizaje. O porque creció en un hogar sin padre. 100,000 razones que resultan ser excusas pobres. Y son falsas, no son la verdad. Ya nadie es responsable por lo malo que hace. Vivimos en una sociedad donde lo que tú haces malo ya no es malo, ya tiene otro nombre. Y ahora lo que es malo es bueno para algunos. Y al revés, lo que es bueno para algunos es malo. ¿Y nos debe sorprender eso? No, porque Isaías 700 años antes de este pasaje que leímos hoy, y por lo tanto casi 3,000 años atrás dijo: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y por eso cuando la iglesia predica contra el pecado, cuando la iglesia elimina las excusas falsas, cuando la iglesia enfrenta al ser humano en su estado de pecado y en depravación total, que es lo que dice la Biblia, el ser humano se rebela contra eso. Nadie le gusta que le saquen los trapos sucios al aire. Y vamos a buscar todas las excusas posibles. Y recuerden algo, el evangelio es un mensaje de salvación, ¿verdad que sí? Lo dijo Pedro aquí.
Es un mensaje de esperanza. ¿Usted lo cree? Es un mensaje de vida eterna. Pero, diga pero conmigo. Pero es un mensaje que está radicalmente en contra de la condición pecaminosa del ser humano. Escúchame bien, el evangelio no es un mensaje de tolerancia. El evangelio no es un mensaje de permitir. Eso está muy de moda en nuestro mundo hoy día, ¿verdad que sí? Todo se tiene que tolerar, todo se tiene que permitir. Y ese no es el mensaje del evangelio que nosotros vemos en la Biblia. El evangelio no es un mensaje de pasarle la mano a alguien cuando peca. Mira, deja de hacer eso. Yo sé que hay razones por las cuales tú estás dudando, pero no, mi querido, no te vamos a pasar la mano, te vamos a dar con la mano. El evangelio no es un mensaje de pasarle la mano a alguien. El evangelio confronta, diga confronta conmigo. Exige, demanda una respuesta y un cambio. Y si no, la persona se condena a sí mismo. So listen to me, especially you young people in this room. Everybody is younger than me here, most of you, right? But I'm going to speak in English for a second. For those that think that English is the language of heaven, you're mistaken, but that's okay. I want you to understand this. You live in a context and in a society today where what is good is called bad and what is bad is called good. And the gospel of Jesus Christ is not that. We preach a message of love, of liberation, and of salvation from sin. And we are going to confront sin in this church and in our world, because that is what we are called to do. El poder que tenemos como iglesia para confrontar el pecado no es porque queremos ser ogros, porque mientras más confrontamos el pecado en una iglesia, menos gente viene. Pero el pecado es confrontado por el evangelio. Y por eso esta gente está peleando con Pedro y con Juan. Querido amigo, la iglesia no está aquí para condenarte. La Biblia dice, escúchame bien, que aquel que no cree en el Hijo de Dios, en Cristo, se condena a sí mismo. Lean Juan 3:18, porque nos encanta Juan 3:16, ¿verdad que sí? Y 3:17 añade un sazón al 16, pero el 18 dice, y si tú rechazas esto que te estoy dando, te condenas a ti mismo. Así que nosotros no predicamos un mensaje para condenar. Predicamos un mensaje para que despiertes, para que abras los ojos. La iglesia está para ofrecerte el mensaje que libera, que salva, que resuelve la situación de pecado del ser humano. Y esa condición condena perpetuamente, eternamente. Y por eso ese mensaje de salvación confronta, y por eso la iglesia sufre. Hay un solo nombre dado a los seres humanos en el cual puede ser salvo. ¿Cuál nombre? Así que si tú eres bueno y crees en Dios, ¿tú puedes ser salvo? ¿Cualquier religión te lleva al cielo? ¿Cualquier creencia es suficiente? El mensaje del evangelio es un mensaje exclusivista. ¿Saben ustedes eso? No nos gusta predicar esto. Pero Pedro dijo, y nosotros creemos, en ningún otro nombre dado a los seres humanos hay salvación excepto en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Pero cuando la iglesia predica eso, estamos haciendo enemigos. Estamos diciéndole a esta cultura, a esta sociedad en la cual vivimos, que lo malo es malo y que lo bueno es bueno, y que quien decide eso no es nuestro reglamento, es Dios. Que a lo que Dios llama pecado es pecado.
Que si tu psiquiatra, tu terapista, tu amigo, tu consejero le llama otra cosa, está equivocado. Y no estoy hablando en contra de consejería, de psicólogos o psiquiatras. Si usted necesita uno. Pero si le pasan la mano a tu pecado que tú sabes que es pecado. Si te dicen, it's okay, you're all right. Tú vas a salir huyendo de ahí con J. Vas a salir de ahí porque no te están ayudando. Pero recuerda una cosa más. Y el avión está dando vueltas para aterrizar, así que prepárense. Cuando hablamos de que la iglesia confronta el pecado, pues somos tú y yo también. Es muy fácil confrontar el pecado de otro. Pero cuando tú hablas del pecado, tú estás hablando de ti mismo también. No podemos señalar si nosotros estamos haciendo lo mismo. No podemos practicar el pecado y señalar el pecado de otro. El Evangelio nos confronta a nosotros también. Y por eso la Biblia, el Nuevo Testamento, está repleta de instrucciones. Anden como hijos de luz. Ustedes antes, diga antes conmigo. Antes eran así, pero ahora, diga pero ahora. Ustedes han sido transformados, por tanto, anden dignos de ese llamado que ustedes. Iglesia, el pecado nos confronta a nosotros también. Así que la verdadera iglesia sufre porque confronta el pecado del ser humano, sufre porque hay un conflicto de poder. Y noten la reacción de estos hombres y un versículo que quiero citarles otra vez que ya leímos. Porque vemos la reacción de ellos, ¿verdad? Los amenazaron, les dijeron no hablen más en el nombre de este Jesús de quien ustedes están hablando. Y ustedes se preguntan cómo es posible que esos dos hombres, son hombres sin ninguna educación religiosa formal, ¿verdad? Aunque uno pudiera argumentar que estuvieron con Jesús en un seminario por 3 años. Pero son hombres, vamos a llamarlo, yo iba a decir brutos, no son brutos, son incultos. No fueron a la escuela. Pedro es un pescador. Y Juan, otro pescador. ¿Y este pobre cojo fue a la escuela? No. Pero hay una expresión que me llama la atención en el versículo 13. Miren lo que dice. Los gobernantes, al ver la osadía, el atrevimiento con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente ¿qué? Sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Y noten una expresión aquí que yo creo que es bien importante. ¿Y reconocieron qué? Habían estado con Jesús. ¿Cómo llegaron ellos a la conclusión que esa era la fuente de su poder? ¿La gente sabe que tú has estado con Jesús? Cuando te ven el martes, porque mañana es un día de fiesta, ¿verdad? Para algunos, la mayoría. Pero el martes, cuando tú vuelvas a tu empleo, ¿la gente va a saber que has estado con Jesús? Van a decir la razón por la cual esa persona se comporta así es porque ha estado con Jesús. So kids, when you go to school on a Tuesday, if you're still in school, right? Are people going to know you've been with Jesus? Or are people going to say, hey, that's the guy and the girl I know all along. He goes to church on Sundays, but I don't know what he gets from that. Goes to youth group some Saturdays, I don't know what he gets from that. Because look at the way he behaves, just like we do. No hay diferencia. Y quizás de nosotros los adultos se dice, ¿y ese no es el que va a la iglesia del... Yo voy a decir del Calvito, pero ustedes saben que esto es moda. Quiero terminar.
Pero pregúntate, ¿la gente sabe que has estado con Jesús? Miren cómo termina nuestro pasaje. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Y qué vamos a hacer con esta gente? Porque no pueden rebatir que el cojo ha sido sanado, ¿verdad que sí? Porque anda por ahí, ¿qué? Corriendo, saltando y alabando a Dios. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero, diga pero conmigo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos. Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Este mundo con sus sistemas nos quiere callar, hermanos. Nos quiere cancelar. Quieren cerrar nuestro mensaje. ¿Sabían ustedes que en la ciudad de Dearborn, Michigan, en Michigan, el centro de nuestro país, hay un movimiento por una religión pidiendo que se pase una ley que las iglesias cristianas no puedan tocar sus campanas los domingos? Les molesta. Pero ellos sí quieren que 5 veces al día, y ya sucede, suenen por las bocinas que han puesto en todo el pueblo el llamado a la oración de los musulmanes. ¿Ustedes creen? Ustedes se sorprenden. Dearborn, Michigan tiene 80% de su población es musulmán. Hay muchas ciudades así en este pueblo. Y están tratando de silenciar nuestro mensaje. No se sorprenda, hermanos. No se sorprenda. Nos quieren cancelar. Pero note la respuesta después que le ordenan que no hablen más en el nombre de este hombre Jesús. ¿Y qué dice Pedro? ¿Y es justo? ¿Es correcto que nosotros le obedezcamos a ustedes antes de obedecer a Dios? Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Mis queridos, la verdadera iglesia sufre porque no se doblega, no se arrodilla, no se baja delante de la oposición de este mundo. Nosotros no vamos a doblegarnos. Diga conmigo, no vamos a doblegarnos. Nos van a exigir que no prediquemos este mensaje. Nos van a exigir que seamos más tolerantes. Nos van a exigir que dejemos de usar palabras como pecado y hablemos de enfermedades y de condiciones y de víctimas. Y nosotros vamos a decir no. La iglesia tiene que predicar el mensaje de su único Señor, que es Jesucristo. ¿Nos van a tildar de intolerantes? Sí. Seguimos proclamando y viviendo el evangelio. ¿Nos van a amenazar? ¿Nos van a cancelar? Seguimos proclamando y viviendo este evangelio. ¿Ustedes dicen amén a eso? ¿Van a escribir y van a pasar leyes que van en contra de nuestros valores? ¿Ya lo han hecho? ¿Nos van a amenazar con corte y con prisión? Declararemos igual que Pedro y Juan, que vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted dice amén? ¿Y cuál va a ser el inevitable resultado, mis queridos? La iglesia va a sufrir. Qué alentador este sermón, parece al día, ¿verdad que sí? Aunque está ya saliendo el sol casi. Yo sé que he predicado largo hoy, pero hay cosas que hay que decirlas, ¿verdad que sí? La iglesia crece si es verdadera. El crecimiento lo da Dios. Pero ¿sabes algo? Tú vives en un conflicto como creyente con el mundo que te rodea y vas a sufrir. Pedro y Juan fueron amenazados, fueron puestos en libertad esa noche. En los próximos versos de este capítulo vemos a los creyentes orando, pidiéndole a Dios, miren, ay, por favor, Dios, líbranos.
cambia a esta gente que son tan malos, protégenos. ¿Fue eso lo que pidieron? Yo lo exageré un poquito, pero no fue eso lo que pidieron. Ellos pidieron a Dios que tomara nota de esas amenazas, pero que les diera fuerza y valor para seguir predicando. No le pidas a Dios que te quite el sufrimiento. Pídele a Dios que te dé fuerza y poder para seguir proclamando este evangelio de salvación. Y eso fue lo que sucedió. Y el versículo 31 de este capítulo dice: y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y entonces todo salió bien después de eso, ¿verdad? Bueno, sí y no. Sí, porque la iglesia continuó. La iglesia continuó predicando. La gente continuó siendo salva. Pero la persecución empeoró. Y Pedro y Juan van a ser encarcelados otra vez. Un ángel los va a liberar. Y tú y yo nos hubiésemos montado en un caballo y nos hubiésemos ido de Jerusalén. Pedro y Juan se fueron de la cárcel al templo a predicar otra vez. Y cuando fueron a buscarlo en la cárcel, el guardia le dijo: miren, la puerta está cerrada, aquí están los guardias que estaban aquí antes, pero no los encontramos. Y alguien dijo: pero ellos están allá en el templo predicando. Y otra vez se les ordena que no hablen más en el nombre de este hombre. Los azotan. Eran 39 latigazos que le dieron con una vara a cada uno de ellos. ¿Eso sufre, eso duele? Y miren cómo termina esta historia por ahora. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber ¿qué? Léanlo. Por haber sido dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es ¿qué? Miren, vamos a sufrir, iglesia, vas a sufrir. ¿Cuáles son las razones? Hay un conflicto de poder. La iglesia confronta el pecado. Nuestro mensaje confronta al ser humano. Y vamos a sufrir porque no bajamos la cabeza. Porque la única pleitesía que damos y rendimos es a nuestro Señor, el único verdadero Rey. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos, con todo esto en el día de hoy? Porque miren, quizás algunos de ustedes están pensando que esto sucedió en el primer siglo, ¿verdad? Sí, pastor, esto es del año 34, 35, quizás 40. De esto hace 2000 años, pastor, por favor, predique del amor de Cristo. Pastor, nosotros no vivimos en un país cuyo gobierno nos arresta y nos da latigazos por proclamar nuestra fe, por lo menos todavía no, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entonces, pastor? Bueno, preguntémosles a estos cristianos en Nigeria. Miren este video. We praise your name, Jesus Lord, to protect us, to guide us, Lord, to see us through, to fight for us, to give us hope in the name of Jesus. Es una iglesia sin techo, porque la quemaron. Eso es en Nigeria. Pregúntenle a ellos si la iglesia sufre. ¿Y qué están haciendo ellos? Al aire libre, alabando a Dios y pidiéndole a Dios que le dé poder
para seguir proclamando. Pregúntenle a los cristianos en los países musulmanes donde es prohibido reunirse y donde el llamarse cristiano puede ser una condena de muerte. Pregúntenle a ellos si la iglesia sufre, porque aquí nosotros estamos cómodos, estamos tranquilos. Sí, enfrentamos cierto sufrimiento, pero no ese. Pero nos tocará a nosotros un día, hermanos. ¿La verdadera iglesia qué? La decisión de sufrir por este nombre es tuya, es mía. Pero como somos miembros de la verdadera iglesia, ¿usted lo cree? Sepamos que el sufrir es parte de nuestra identidad. Y que sufrir a razón del nombre de Jesús es un privilegio. Así que cuando estés sufriendo por tu fe, cuando tu familia te rechace, cuando tu hijo o tu hija sea la persona que te confronte y te diga, yo no creo lo que tú crees, tú vas a sufrir. Vas a sufrir. Y tienes que decidir ese día si sigues sufriendo por el nombre, si te mantienes fiel al mensaje del evangelio que confronta y que libera, que Dios nos encomendó. Ponte de pie conmigo, vamos a orar. Yo no voy a orar para que Dios nos dé poder. ¿Sabe por qué? Porque ya lo tenemos. Lo que necesitamos es valor. We don't need power. We need guts. Suena mejor en inglés. Necesitamos valor. Pero ¿quién es que nos da poder? El Espíritu Santo. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta el fin del mundo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, y no se preocupen, no solamente el Espíritu Santo va a estar con ustedes, pero yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cierra tus ojos conmigo. Señor, nadie quiere sufrir. Yo soy el primero. Así que quizás estamos predicando un sermón donde muchos de nosotros pensamos, ay Señor, líbranos. Pero es inevitable. De una manera u otra, si somos verdaderos creyentes, vamos a sufrir. Este mundo nos va a confrontar. Quizás es nuestra esposa, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro trabajo. Nos va a confrontar por nuestras decisiones. Nos van a decir que callemos este mensaje, que no podemos compartir el mensaje de salvación en un carro de Uber porque esa regulación ya está. Y nosotros vamos a tener que decir en un momento dado, ¿es lícito obedecer a los hombres o a Dios? Así que, Señor, tú nos vas a ayudar a abrirnos puertas porque esa es tu promesa. Y quizás en un carro de Uber, nuestros choferes que tenemos aquí de Uber no van a poder compartir abiertamente, pero pueden modelar a Jesucristo. Y la gente que sale de su carro va a decir, ese chofer es diferente a los otros. ¿Qué será? Y si se abre la puerta, ese chofer va a decir, es el nombre de Jesús en el cual tú puedes ser salvo hoy. Señor, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy, por bendecirnos. Señor, que tu paz salga con nosotros de este sitio
Y vamos a enfrentar conflictos, pero tú, Jesús, nos dijiste: yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de ese Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.